Autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús es llamado el autor y consumador de la fe. En este sentido, Jesús es el que inicia y lidera la fe en nosotros. La palabra consumador en griego es teleiotes. Se deriva del verbo teleio, que significa completar, perfeccionar o terminar. Por lo tanto, Jesús no solo es el que inicia y lidera nuestra fe, sino que también la perfecciona. La palabra fe en el griego es pistis. Se deriva del verbo pisteu, que significa creer, confiar o tener fe. En resumen, autor y consumador de la fe significa que Jesucristo es el que inicia la fe en nosotros y la lidera a través de las pruebas para que sea perfeccionada y cada vez más podamos agradarlo a Él mediante la confianza que ponemos en Cristo. La conexión entre Jesús y la fe, Hebreos 11:1. La fe es un concepto central en la Biblia y se refiere a la confianza en Dios y en su Hijo Jesucristo. La fe es el medio por el cual nos relacionamos con Dios y recibimos la salvación. Jesús es el objeto de la fe. La fe se dirige hacia Jesús, quien es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Jesús es el que nos da la fe y nos da la capacidad de creer en Él. Jesús es el que perfecciona la fe en nosotros, llevándonos a la madurez espiritual y a la unión con Él, ya que sin fe es imposible agradar a Dios. Mantengamos la fe en Jesús, a pesar de las dificultades y persecuciones que podamos enfrentar. Jesús es quien nos da la fe, la lidera y la perfecciona. Citas bíblicas sobre la fe en el autor, Jesús. La fe en Cristo nos libra de la perdición y nos da vida eterna, Juan 3:16. Somos justificados y reconciliados con Dios por medio de la fe en Jesucristo, Romanos 5:1. Nuestro estilo de vida debe ser caminar en fe, creyendo en el Hijo de Dios, según a los Corintios 5:7. Por medio de la fe en Jesús tenemos recompensa, Hebreos 10:36. Nuestra fe en Jesucristo necesita ser probada para ser perfeccionada, Primera de Pedro 1:7. Relación del nombre autor y consumador de la fe con los nombres de Dios. Autor y consumador de la fe se relaciona con el nombre de Dios Jireh. Jireh significa el que provee y se refiere a la capacidad de Dios para proveer y satisfacer las necesidades de su pueblo. La relación entre autor y consumador de la fe y Jireh se puede ver en que ambos conceptos se refieren a la capacidad de Dios para proveer y satisfacer las necesidades de su pueblo. Enfatizan la soberanía, la autoridad y el control de Dios. Ambos conceptos se refieren a la fidelidad y la confiabilidad de Dios para cumplir sus promesas y proveer para sus hijos. Autor y consumador de la fe y Jireh se relacionan en la provisión divina, la soberanía divina y la fidelidad divina de Dios hacia su pueblo. Dios Jireh prueba la fe que ha puesto Jesucristo en nosotros mediante las necesidades que podamos llegar a tener, pero la fe que Jesús está liderando en nosotros hace que confiemos que nada nos faltará, porque nuestra fe está siendo probada para ser perfeccionada. El nombre, autor y consumador de la fe, nos revela que es Jesucristo quien hace que tengamos fe en Él. Nos recuerda que no es por nuestras propias fuerzas, sino que Él es quien siembra por medio del Espíritu Santo la fe en nosotros. Que debemos confiar en Jesús como el que inicia y perfecciona nuestra fe. Que debemos perseverar en la fe a pesar de las dificultades y persecuciones que podamos enfrentar. Que a través de la fe en Jesús somos perfeccionados, llamando a Yeshua como el autor y consumador de la fe. Muchas veces en nuestro diario caminar, nuestro clamor al autor y consumador de la fe debe ser como la de sus apóstoles, quienes dijeron: aumentanos la fe, Lucas 17:5.
Reconozcamos nuestras debilidades y limitaciones y pidamos al autor de la fe que nos ayude a creer en Él en todo momento. Que nuestro deseo diariamente sea que el autor y consumador de la fe siga perfeccionando en nosotros la fe en Él, que nos haga estar firmes en toda circunstancia, sabiendo que Él tiene el control. Creer es la obra divina que el autor de la fe sigue perfeccionando en nosotros. Corramos la carrera que Dios ha puesto por delante en victoria, creyendo en aquel que era, es y será por la eternidad. Hebreos 12, 1 al 2. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Si nuestra mirada no se desvía del autor y consumador de la fe, tendremos una vida victoriosa. Primera de Juan 5:4. Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad, y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Jesús, autor